Bueno, buen día, profesor doctor Rocha. Como parte de las actividades, decidimos, realizar un pequeño podcast manejado como un debate entre mi compañero Luis Ángel y yo, pues sobre todo en el tema de la violencia y su relación con, con la corrupción, con el aspecto en el que la sociedad responde, pues de ello mismo, la cultura política, ¿no? Entonces, pues, adelante, Luis. Bueno, a ver, primero, vamos planteando las cosas. Creo que ah, la culpa la tiene el sistema. Y bueno, esto a qué viene. México es, para sorpresa de nadie, de los países más violentos, de los más corruptos. Corrupto desde los policías, corrupto desde los gobiernos, desde los partidos y las empresas que pasan dinero debajo de la mesa de estos mismos partidos. Y es frustrante, porque siempre se está buscando al culpable del partido en turno, ¿no? A la narcogover que hizo mal, a, a X, a Y, al secretario tal, a, ¿sabes? Como las cosas que hicieron o que no están haciendo. Y está bien, pero el problema es estructural, viene desde muchos años antes. No, no es por decir, no, pero es que el PRI no hizo buen trabajo. No, 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 el problema va más allá, es algo estructural. Y justamente como en los textos que hemos leído, como Schledler, Schledler, SCHEDLR, para evitar confusiones, menciona que la rendición de cuentas no sirve si no hay sanciones, es el concepto es enforcement. Eh, y qué onda con México, ¿no? Pues realmente en México no hay de estas, no se conocen. No hay ni siquiera juicios, vaya. En la gran mayoría de los casos ni siquiera juicios. ¿Cómo vamos a llegar al castigo si ni siquiera se determina el delito, ¿no? Y cuando llegan, tenemos los amparos, tenemos los sobornos, que es del mismo color del partido en turno, y de alguna u otra manera la persona se salva, ¿no? La violencia también por parte de soldados, policías, toda esta cuestión que queda impune, ¿no? Yo conocía a personas que pues llegaban al servicio y hiciera como de que, no, pues anoche la neta sí me pusieron una chinga los estatales. Y te dejan moretes, no, pues ya se las sábanas, no, estos no dejan moretes. Entonces, completamente impune. Eh, ya es tanta la cultura, es tanto no, la cultura no, por parte del sistema, esta costumbre que se ha generado, que pues, ya está maneras de maltratar al ciudadano, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque el sistema no castiga, la impunidad se vuelve cada vez más común, termina siendo la madre de la violencia, la corrupción. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo, pero ya lo acabas de abordar, la cultura política, ¿no? ¿Por qué la gente no denuncia? O sea, ¿por qué los policías aceptan mordidas? ¿O por qué un ciudadano común, si puede, evade impuestos o simplemente paga un soborno para que le pasen el trámite, agilización y ya, ¿no? Entonces es parte de la socialización misma del humano, ¿no? En este mismo sistema. Y pues rescatando también un poco, Bashar habla de la cultura política, en la que la corrupción no es solamente un problema de leyes que no se aplica, es más un problema en el que se normaliza. Y por ejemplo, aquí, lo más cercano que tenemos, el mexicano común ha crecido escuchando la frase, el que no tranza, no avanza. Y creo que es una de las frases que va definiendo continuamente
y normalizando toda acción pues corrupta, este, ¿cómo diría también? Una acción no simplemente mal vista, sino que va en contra de, pues, digamos, valores éticos, ¿no? Del ciudadano. Y es que sí, hay que aceptar que la corrupción se volvió parte de la forma en que resolvemos nuestra vida cotidiana, desde que desde que una persona paga mordida hasta el que le da un extra al gestor para que le aprueben, como decía, el trámite, y, y sin dejar de lado que la violencia también es parte de una costumbre, ¿no? Como literalmente acostumbrarse a que amanece y las noticias repletas de eventos en donde hubo una balacera, donde se asesinaron a 3, 4, 5 personas, donde volvieron a desaparecer a 10 personas, estudiantes, donde parece que exigir también se vuelve raro, ¿no? Exigir, porque si tú exiges, uy, no, 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 te tachamos y te buscamos no solamente para saber qué estás opinando, sino para callar lo que estás diciendo, ¿no? Y no sé si referirme más a ello como una cultura del horror, ¿no? Porque pasas de tener esa idea de querer, digamos, revolucionar, el sistema educativo, pero pasa que el sistema está repleto de violencia y es tan, no quiero decir imposible, pero tan inaccesible entrar y modificar algo que está a los pies de ¿qué? De los actores políticos más fuertes y, y no solamente fuertes, o sea, refiriéndome fuertes a que manejan todo, manejan la dirección de las ideologías que quieren seguir implementando el rumbo de hacia dónde va a continuar el desarrollo, ¿no? Y pues son varias vertientes, pero es ello. Quizás definirlo como ahora una cultura del horror. No sé, ¿qué opinas? Digo, Bueno, a ver, no podría echarle la culpa al ciudadano, ¿no? Pues en todo caso no sería la cultura por parte del ciudadano. Podríamos decir que se siente imposible. Tú dijiste que se siente imposible. Lo corregiste, pero diría que se siente imposible porque no lo aplica el sistema, no está en el sistema. Claro que se siente imposible, no hay un ejemplo detrás de esto. Eh, entonces, sí, ¿cómo no nos va a hacer sentir imposible? No podemos seguirle echando la culpa al ciudadano y decir que la gente simplemente es corrupta, que la gente está acostumbrada a la violencia. Eh, el, el que malamente está acostumbrado a infringir la violencia, ese es el que tiene la culpa. No podemos culpar a la víctima. Porque pues, no es como que si las madres buscadoras no estén preocupadas por encontrar a sus hijos. Claro que están preocupadas, claro que hay gente que se preocupa por pues, estos problemas. Entonces, no podemos simplemente echarle la culpa a la gente, porque la gente quiere, hay gente que quiere solo encontrar los cuerpos de sus hijos. Entonces, claro que hay gente que se esfuerza, que no da pie a esta corrupción, jamás lo permitiría. Los que lo permiten y los que lo hacen son los que considero realmente tienen la culpa. Me pasa que pues el Estado ha estado fallando en estas ideas, que retomo nuevamente el texto, eh, y creo que como mis puntos fuertes de parte de estos serían otra vez por el mismo autor, sería lo de dar explicaciones, answerability, y lo de castigar. Uh, no hay explicaciones de por qué se hacen las cosas como se hacen o por qué no se han cambiado. Y no hay castigo para cuando hay culpable. Para la 21ª vez que se encuentra un culpable. México, ya sabes, los
tienen otros datos, no tienen datos luego. Pero el chiste es que nadie pisa la cárcel. Pues vaya, el problema no diría que es que la gente normalice la violencia. El problema es que no hay consecuencias para los violentos. Si un policía mata y sigue trabajando, ¿qué mensaje le estás dando al pueblo? Un soldado mata, sigue laborando como soldado. Bueno, ¿qué? Es un militar, pero no aplica lo mismo para un policía. Esto no sería cultura, sería una ausencia de Estado, sería vaya, estaríamos hablando más de un Estado fallido, ¿no? Pues Pero sí, continúa. sí, pues no, o sea, no le estoy echando la culpa al ciudadano, ¿sabes? O sea, me refiero más a que la cultura y las instituciones en el contexto de la sociedad se da en un ámbito de retroalimentación, ¿no? Y justamente Pesher lo resalta, lo explica en el libro y dice que la cultura política no es algo que simplemente flota en el aire, sino que se transmite por la familia, la escuela, los medios, el trabajo y, e importante también dentro de las instituciones, ¿no? Y es porque literalmente es el contexto en donde se mueve el ciudadano, en donde tiene la conexión con el otro y de ello mismo pues emane la reproducción de la normalización de esta violencia, ¿no? Si durante 70 años el sistema te enseña que la ley es para los débiles y que el poderoso siempre se libra y que la mordida es más rápida que el juicio, eso mismo simplemente va creando un hábito muy corrupto, ¿no? Y no es que el mexicano o el ciudadano mexicano nazca con un chip diciendo tienes que ser corrupto al minuto uno en el que naces. O sea, nadie nace así. O sea, volveríamos a un tema muy de dilema, ¿no? Entonces el ciudadano, la persona, nace siendo mala o se hace mala. Entonces yo de verdad siempre digo, ya teniendo un poco más de contexto de lo que ha sido la sociedad en el mundo, siento que nosotros mismos como personas nos terminamos corrompiendo, pero no por, o sea, sí decisiones propias, pero por una gran inmensidad de influencias de factores externos. Y de esos factores externos es a lo que me refiero. Compañera, la voy a interrumpir ahí antes de que deje de tocar el tema del ciudadano se nace o se hace. Y discúlpeme que la interrumpo, pero yo creo que es culpa del Estado independientemente de la respuesta, porque si el ciudadano naciese, pues el Estado tendría que, partiendo de las teorías del Estado de naturaleza, el Estado tiene como chamba pues educar a la gente, vaya, de mediarla y de juzgarla. Pues un Estado fallido es aquel que no puede regular como los impulsos violentos de la gente, que no creo que sea el caso. En todo caso, culparía entonces al gobierno por no poder darles la educación y por no haber podido romper esta cadena de que el ciudadano se hace corrupto, porque si se hace, entonces dice trabajo todavía más fácil. Creo que es el caso, pero vaya, eh, no quería soltar este tema antes de abordarlo y pues eso, vaya, puedes ir, puedes ir. Claro, sí, creo que no puedo estar un desacuerdo en ello porque sí entiendo que el Estado es el que debe de intervenir y pues quién no será él para aceptar el contrato social, ¿no? Sí, creo que sí lo mencioné muy bien, pero sí, a veces entonces
de tan arraigada la violencia que está planteada en el sistema, a veces es difícil cambiarlo, ¿no? Porque está completamente relacionada a la cultura. Y bueno, hemos de creer que la cultura está relacionada a las costumbres, a las tradiciones, y a veces es tan difícil cambiar ello que, que el simple hecho de querer cambiarlo implicaría no simplemente prohibirla, sino aniquilar toda una cultura. Entonces, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera intentaríamos lidiar entre disminuir la violencia, aumentar el nivel de vida de las personas? O sea, es una cuestión tan importante, ¿no? Pero Pero esto partiendo de la idea de que nace de la cultura de la gente. Y creo que en ciertos sentidos se tiene razón con la idea esta de aniquilar la cultura. Que no, no creo que sea aniquilar la cultura, porque creo que la cultura realmente parte, o sea, los problemas grandes parten de la cultura en los gobernantes. Pero después de todo, los gobernantes vienen de nosotros. Entonces, sí que hay un punto fuerte y sí que hay un punto, sobre todo, preocupante con, con lo de la narcocultura, porque efectivamente eso es algo que ya no se puede censurar, eso es una cultura que se tendría que aniquilar o en su defecto ir olvidando poco a poco. Creo que sí es labor del Estado irlo olvidando, pero no en medida de la censura, sino de la educación. Porque uno censura, uno puede prohibir el alcohol y la gente va a seguir buscando la manera de tomar. El punto es enseñar a la gente de que pues, no se tiene que alcoholizar y manejar y sacarla a sus hijos. El problema no es que tomen, vaya. El problema es lo que viene después. Entonces, en todo caso, bueno, el problema no sería que canten corridos tumbados. El problema es que se unan a la maña, ¿no? En todo caso, pues, quedaría ese punto de vista, ¿no? Pero, continúa, continúa. sí, pues pues ya que está tocando el tema de lo que es el la narcocultura, diríamos, ¿no? Porque es un concepto también algo innovador para querer nombrar a ese tipo de corriente o género musical, ¿no? Y toda esta ideología de lo que es ser un narcotraficante. Pero pues retomando el tema, ¿no? De lo que podríamos intentar a partir de varios estudios, ¿no? Y partiendo de lo que dice Schedler, no sé cómo se pronuncia muy bien, pues Yo tampoco. podríamos enfocarnos en que realmente hace falta lo del concepto de enforcement es entonces la necesidad de implementar jueces independientes, fiscalías que realmente investiguen los casos y que no se lo pasen solamente por expediente tras expediente, ¿no? Y que estos policías que son la relación, bueno, el contacto directo con los, con las víctimas, con los agresores, estos sean, ¿cómo le llaman? Neutrales, creo que hay otra palabra que va definiendo la imparcialidad, sí, que sean Exacto. imparciales, exacto, y que no exista el dominio real, ¿saben? ¿Sabes? Eso es realmente urgente, saber que se tienen los mecanismos exactos, los mecanismos rígidos y flexibles, creo que dependiendo ya de la situación, ¿no? Pero que son muy necesarios para ir dirigiendo como hacia dónde se va a ir encaminando el resultado de esa violencia, el resultado de esa acción. Porque si tú permites que el policía siga aceptando las mordidas, el resultado en la fiscalía es confuso, no se le da la justicia que merece la víctima
Son tantas cosas que van dentro de una sola situación, en un solo contexto, y pues estamos hablando de millones de personas, millones de ciudadanos que, que al querer normalizar ese tipo de acciones siguen reproduciendo la misma violencia y parece literalmente un ciclo de violencia, ¿no? Y pues por segundo, algo referido a la cultura también, este, creo que también es muy importante mantener campañas, ¿no? Pero a veces es difícil porque es gestionar recursos, personal, personas que estén comprometidas con querer hacer un cambio, con querer motivar a la ciudadanía de que el mexicano tiene Y de que esas no actuar, hay ¿no? muchas, ¿eh? Sí, se me vas cachando, ¿no? Voy cachando, sí. Sí. Este, incluso la educación cívica, ¿no? Desde que se da en primaria, secundaria y preparatoria, yo recuerdo que se comenzó a disminuir la cantidad de clases sobre ética desde secundaria. Y entiendo que el sistema va cambiando, el sistema educativo va cambiando, pero creo que son temas que se deben de focalizar, ¿no? Que se deben de mantener, sobre todo porque es la base en la que convive el ciudadano y en la que va reproduciendo sus costumbres y tradiciones, ¿no? Y, y es lo que va diciendo Pechard. Dice que pues la cultura cambia, pero que esta cambia muy lento. Entonces, es por ello que creo y considero mil veces que se refuercen estos mecanismos en donde se busca que el resultado sea eficiente ante la víctima, ante una persona que sufrió ay, ¿cómo se llama? Pues no sé, creo que sí me entendiste, ¿no? Sí, te entendí. Entendí que dices que el problema es el sistema, con lo cual no podría estar más de acuerdo, sobre todo el sistema educativo. Y pensando más como alumno, creo que hay un problema también con esto de la educación de cívica y ética, que es que ni los profes se la creen, la neta. Entonces, en medida que hay un problema con que los profesores no se la terminan de creer, podría decir que sí que hay un problema con la ciudadanía, pero creo que es un problema que se puede resolver, claro que desde el sistema. Ok, si no se lo están tomando en serio, entonces no que no se haga como una materia aparte, pero debería de capacitársele a los profesores, tal vez si no al de ética y tal vez no sea necesario otro profesor de ética, pero a lo mejor sí que va a ser necesario, ya no llamémosle ética, llamémosle una hora más de historia de México, donde el profesor ahonde sobre cómo estas problemáticas en México, cómo se traducen en secuelas, todos estos gritos que aún hacen eco, pues, que son violencias, son problemas. Entonces creo que genuinamente hay un problema en la educación. Digo, no soy psicólogo, no sé cómo entra en la mente de un niño, pero definitivamente el sistema educativo no está entrando, o al menos en lo que he visto, no ha estado entrando en las mentes de los niños. Y yo criticaría al sistema por no esforzarse en llegar a la educación, sobre todo la educación básica, la educación primaria. Este, Pues, claro que le echo la culpa al sistema, no a los profesores. pues sí, o sea, sí, le podemos echarle la culpa al sistema, pero recuerda que, bueno, dos cosas primero. Los libros de texto parten de la Secretaría de Educación Pública, todos en general. Entonces, creo que, bueno, ya ahorita no he estado al tanto, pero el hecho de que el partido en turno, el gobierno en turno, quiera implementar en esos libros de texto ideologías, este, críticas, una
como moldear la historia de lo que ha sido nuestro país. O sea, son cositas que uno va diciendo, no, pues no hay problema si lo cambias, no hay problema si cambias el enfoque de estudio, la manera de implementar ese aprendizaje es, es muy diferente en cada contexto, ¿no? Y no solamente en el contexto, sino dependiendo del profesor. Por eso digo también que los profesores son parte, ¿no? Creo que sí lo estabas tocando tú ahorita el tema, ¿no? De que los profesores deberían de impartir una clase, este, como dijiste, en 30 minutos de historia, no sé cómo lo has comentado. Comparto que sí que deberían de tal vez incluir algunas materias dentro de otras. Por decir, la ética no se la toman en serio ni los profesores. Bueno, tengo hay un par de historias de profes de ética que no, realmente nunca se lo tomaron en serio, a diferencia de mis profesores de español o mis profesores de matemáticas o de historia. Entonces, es una labor que podríamos encargar a un profesor de historia, que dé una hora más de historia en donde toque estos temas, en las afecciones de la historia de México, ¿no? Cosas que hacían los políticos de antes, desde el primer presidente hasta el presidente actual. Cosas problemas que siguen ahí, que los profesores ahonden en esto. Claro que ahí siento que no se invierte lo suficiente en la educación. No se le da el suficiente énfasis a los profesores, de tener profesores que quieran ser profesores, que hay hay muchos profesores que realmente tienen esta vocación por enseñar eh, en grados básicos, pero que siento que el sistema los frena, ¿no? Por decir, tenemos un sistema de la plaza, entonces simplemente hay que esperar a que un profe pues, se jubile o se muera para que pueda seguir dando clases. Entonces, no hay este impulso, este énfasis, Interés, ¿no? es así, cederle el que pueda tener este interés, esta vocación. No hay un apremio a que reluzca la vocación. Simplemente es como un trabajo más en donde, ok, bueno, espera a que se muera alguien para que tenga su plaza. Y pues ya que la tienes, pues ya que me muera la perderé, ¿no? Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, realmente es el sistema el que condiciona esta mentalidad en los profesores y que se traduce en la educación mediocre. Entonces, y viene a lo mismo en el transporte, en donde se concesiona un transporte por 10 años y entonces el transporte dice, pues tengo la concesión, porque mejoraría el servicio. Y entonces ya no hay esta competencia por ver quién se esfuerza en dar lo mejor de sí mismo, sino en quién ya tiene la plaza, en quién ya tiene la concesión. Entonces, Sí, por ese sí. lado, sería, pues es innegable que el sistema no ha cambiado. Y claro que no ha cambiado porque hay corrupción. Entonces, esta discusión siento que se está volviendo un círculo vicioso donde hay cosas que impulsan una a la otra y por decir, todo esto puede culpar al sistema, pero todo esto también viene del hecho de que viene de la corrupción, de la educación. Entonces, pues realmente ocuparíamos una muy buena generación, unas muy buenas 2 generaciones como para romper el ciclo. Siento Yo creo que no, a pesar de verdad que han que pasado. no sería posible. No, yo creo que se dice muy imposible simplemente con 2 generaciones. De verdad creo que, bueno, voy a sacar a relucir el manifiesto del Capital de Marx. Yo creo que ya había gente muy pensadora en hacer revoluciones en el sistema educativo y no se ha logrado. Y no se ha logrado porque el sistema quisiera decirlo, el sistema predominante es el que nos ha mantenido así. Un sistema en el que
apuestas al mejor productor, al que te genera mayor inversión, al que te genera y prioriza tus intereses, ¿no? Y es lo que pasa, y es lo que siento, y se ve y se siente en todas partes, de verdad. Retomando el sistema educativo, porque, sí, retomando el sistema educativo, porque en lugar de crear a jóvenes que comiencen y desarrollen ideas nuevas para mejorar el entorno, estás generando empleados que sí, probablemente vayan a estar en una oficina, pero en una oficina para seguir sellando, seguir autorizando decisiones que se toman mucho más arriba, ¿sabes? Y entonces sí, le permites estudiar, le permites pensar, pero no lo suficiente para ir en contra de lo que ya está dispuesto en el sistema, ¿no? Y es eso, el cambio no puede venir solo desde arriba. Y es importante entenderlo, porque igual vuelvo a retomar el tema, la educación. La educación en zonas rurales es, es pésima, pero no porque la gente sea pésima, sino porque el contexto en el que se genera el conocimiento no tiene las mismas capacidades o el recurso que se le otorga a una institución pública en una zona como la de Otay, digámoslo, ¿no? Entonces es complicado que, que todo este cambio no simplemente surja desde arriba, porque estás generando, produces más, mejor, mejor, perdón, produces, Más mejor. produces generaciones No, perdón. para mantenerlos en un solo nivel. Y eso lo digo porque el sistema lo ha replicado hace décadas, y si no es que hace siglos, de verdad. Exactamente. Entonces, Diría que el problema es el sistema. sí, pero estamos hablando de un sistema en general, del sistema hegemónico, y no quisiera inculpar a un país ahorita mismo, pero es parte de, ¿no? Mm, sí, Sí, definitivamente. Pero, bueno, compañera, qué prudente entonces ya para concluir y para no extendernos demasiado, no entretener demasiado al profesor en nuestras ideas, creería prudente entonces concluir que, aunque el problema viene desde arriba, los cambios tienen que venir desde abajo, porque después de todo es el pueblo el que elige. ¿Cree usted, podría coincidir usted conmigo en concluir de esta manera? sí y no. Sí, ¿Y por qué no? porque sí entiendo que el pueblo debe de levantarse, el pueblo debe despertar, la población y sobre todo porque es la que recibe el recurso denominado en servicios o productos, es el que debe de reaccionar, ¿no? Pero por más que el ciudadano despierte, y si no toma acción, y si no se motiva, si no se siente acompañado en una colectividad en donde haya un líder, creo que es imposible. Y es lo que ha pasado, que mientras exista esas ganas, tenemos la idea de que hay esperanza de hacer un cambio. Y cuando logramos tener, creo que eso lo menciona a uno de los autores de Mosca, no me acuerdo del otro, pero hablaban sobre la teoría de masas, ¿no? Creo que sí, en la que surge un líder desde abajo y los de arriba buscan oprimir al líder de abajo. Y entonces es un ciclo que vuelve, ¿no? Y, y donde el ciudadano de abajo abre una puerta e intenta hacer un cambio, se topa con una pared en donde los líderes
le quitan la posición de líder. Qué redundante, ¿no? Pero es a lo que me refiero. O sea, el que llegue a ser líder una persona desde abajo, parece que termina corrompiendo sus principales ideales, ¿no? El poder corrompe. Es con lo que terminaría yo, ¿no? Yo conozco un jefe de grupo así. No vamos a decir nombres. Ya, Pero sí, creo que sí, demasiado tiempo en el poder corromper a la gente. Eh, y que la gente, bueno, tenemos ahora el ejemplo más reciente, ¿no? de Carlos Manson. Una persona que, a pesar de que está en el poder, es imposible notar que era una persona, sentir que era una persona que venía desde el pueblo, siento que es algo que pasa mucho cuando ven a un gobernante y se creen hechos a mano, elegidos por Dios. Se les olvida que la población los eligió. A la población se les olvida que ellos mismos lo eligieron. Lo eligen, no sé, se les olvida. Creen que se ha vuelto alguien elegido por Dios. Y en medida que se lo creen los gobernantes, se lo cree la población. Siento que es algo que no pasó con Carlos Manson. Y es verdad, lamentablemente, lo asesinaron. Y sí, siento que eso ilustra bastante eh, punto, pero eh, sí, siento que entonces tiene que haber un esfuerzo por parte de ambas partes. Pero a fin de cuentas, la gente arriba es gente que viene de abajo. Entonces, después de todo, el cambio tiene que venir desde la educación, y no la solo la cultura. educación en la escuela, la educación en casa, la gente que nace del pueblo, porque todos nacemos en el pueblo, que cuando llega al poder no se lo olvide que viene por parte del pueblo. Pero es difícil, para alguna gente es difícil y siento que es imposible saber quién va a cambiar o quién no va a cambiar con el poder. Además de es imposible hacer cambios tan rápido como para que llegue a ese punto donde la persona se corrompe. Vaya, se corrompe por la corrupción. Totalmente de acuerdo, Luis Ángel. Pues bueno, así vamos a concluir por el momento una pequeña discusión sobre la generación de la violencia, que parte nos faltaron muchas cosas de pronunciar, pero pues Pero pues somos muy platicones. hasta Luisa. aquí. Muchísimas Compañera, gracias, llámeme Luis, por favor. Compañera. muchísimas gracias y listo.